Todas ustedes están pasando por alto completamente la genialidad detrás del acuerdo de negociación con Irán que puede o no concretarse en los próximos días. Incluso si no sucede, estamos viendo un cambio estratégico que nadie predijo. Durante los últimos días, la narrativa que se ha formado en la mayoría de los medios ha sido bastante consistente. Trump fue manipulado. Exfuncionarias que apoyaron esta guerra ahora están diciendo públicamente que todo lo logrado en la Operación Furia Épica no sirvió de nada, que el acuerdo sobre la mesa es débil y que Irán está saliendo de esto más fuerte de lo que entró. Y sinceramente, viendo superficialmente lo que se ha reportado, ese argumento tiene cierto mérito. La República Islámica sigue en pie. Los misiles balísticos de Irán, decenas de miles de ellos, algunos de los cuales demostraron en esta guerra poder alcanzar objetivos en Europa Occidental, no forman parte de ninguna negociación que esté ocurriendo en este momento. El uranio enriquecido se pospone a un plazo de 60 días que Irán ya ha señalado públicamente que no tiene intención de respetar. Miles de millones en activos iraníes congelados podrían descongelarse, lo que le da al régimen un alivio financiero significativo justo en el momento en que empezaba a enfrentar una presión interna seria. Y cuando se anunció el alto al fuego, las propias instituciones estatales de Irán declararon una victoria histórica, lo cual generalmente no es lo que hace tu enemigo cuando ha sido derrotado. Así que los críticos no están inventando cosas y hay partes de este acuerdo que son realmente débiles. Pero están perdiendo completamente de vista el panorama general, ya que, una vez más, nuestros políticos están jugando ajedrez en 6 dimensiones y nosotros apenas estamos aprendiendo las reglas. Bienvenidos a Miro Quechón JNSTV, vamos a sumergirnos de lleno. Empecemos con una llamada telefónica que ninguno de nosotros realmente entendió. Todos recordamos en abril cuando Trump había puesto una fecha límite y Irán no había cumplido con nada. La operación militar que estaba completamente autorizada. Esperamos el ataque y luego Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos llamaron a Trump con un mensaje unificado. Dale una oportunidad a las negociaciones porque si atacas a Irán de nuevo, todos vamos a pagar el precio con la represalia iraní y simplemente no podemos permitirnos eso en este momento. Trump, sorprendentemente, se echó para atrás. En ese momento parecía algo bastante inocente. Pero luego vino la segunda llamada en mayo, cuando se autorizó un ataque aún mayor y estaba programado para el día siguiente, y esta vez fue el jefe del ejército y el primer ministro de Pakistán quienes llamaron, seguidos inmediatamente por los mismos líderes del Golfo, transmitiendo el mismo mensaje con la misma urgencia. Trump se echó para atrás otra vez. Es un poco extraño. Ahora podrías suponer que el dinero de estos países estaba haciendo el trabajo por ellos. Pero, una vez más, todos pasamos por alto lo que Trump realmente estaba haciendo. Pero antes de llegar a eso, intentemos entender qué pensaba Irán que estaba haciendo cuando atacaba a los estados del Golfo durante toda esta guerra. Porque parecía una decisión extraña de Irán dedicar tantos recursos a países que realmente no estaban involucrados en la escalada entre Estados Unidos e Israel. Entonces, ¿cuál es la lógica? Bueno, Irán sabía que Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos estaban demasiado expuestos económicamente y eran políticamente vulnerables como para responder militarmente por sí mismos. Eso arruina su industria turística y golpea su sector petrolero, lo cual duele. Así que el cálculo era golpearlos lo suficientemente fuerte y asustarlos lo suficiente para que presionaran a Estados Unidos para que detuviera los bombardeos en nombre de Irán. Usar a los países del Golfo como un colchón entre Teherán y Washington. En realidad, era una estrategia coherente, y funcionó 2 veces, exactamente como Irán lo planeó. ¿Pero fue esto la victoria que los iraníes pensaban que era? No, porque sin darse cuenta, estaban haciéndole directamente el juego a Trump, porque aquí está lo que Irán no tomó en cuenta. Cada vez que esos líderes del Golfo llamaban por teléfono a Trump para pedirle que se contuviera, le estaban mostrando exactamente cuán desesperada era su situación, diciéndole de la manera más directa posible lo que necesitaban de él y cuán desesperadamente lo necesitaban. La refinería Ras Tanura de Arabia Saudita, una de las instalaciones de procesamiento de petróleo más grandes del mundo, había sido bombardeada. El reino estaba registrando un déficit de 33.5 mil millones en el primer trimestre. Sus economías están en serios problemas y sus ciudades están bajo alerta de misiles. Y la posición de neutralidad gestionada que estos países habían mantenido durante décadas se ha derrumbado por completo bajo el ataque sostenido de Irán. Cuando los países del Golfo ejercieron presión sobre Trump, en realidad le dieron poder de negociación. Porque si entiendes algo sobre cómo opera Trump en una negociación, sabes que esta deuda de favor lo es todo. Y se lo entregaron. Cuando el domingo 25 de mayo Trump publicó en Truth Social que el acuerdo con Irán estaba prácticamente negociado, dentro de ese anuncio había algo que los medios occidentales casi no explicaron a su audiencia. No importa que hasta ahora este acuerdo esté muy lejos de cerrarse, lo cual no es una sorpresa, pero los detalles confunden y sorprenden a mucha gente, y es realmente importante entenderlos. Él declaró obligatorio que cualquier país involucrado en el marco del acuerdo, y estoy hablando de Arabia Saudita, Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto, Jordania y Bahrein,
debe firmar simultáneamente los acuerdos de Abraham, el marco de normalización y paz entre Israel y el mundo árabe. Eso lo vamos a explicar bien en un momento. Y luego, en lo que podría ser la declaración diplomática más audaz en décadas, invitó a Irán a unirse, diciendo que sería un honor que Irán formara parte de lo que él llamó una coalición mundial sin precedentes. Y en eso fue en lo que todos se enfocaron, lo desquiciado que está Trump otra vez, Irán en los acuerdos de Abraham, o sea, la República Islámica que ha estado proclamando muerte a Israel desde 1979, cuya identidad de política exterior está completamente basada en la postura de que Israel no tiene derecho a existir. Invitada a firmar un marco de paz con Israel, como el precio para terminar una guerra que la República Islámica desesperadamente necesita detener. Obviamente, él está hablando con el pueblo de Irán, una vez más incentivándolos a derrocar a la República y liberarse, terminando con un acuerdo con Israel. Pero la audacia de esta petición aparentemente dejó a los representantes de estos países realmente impactados y en silencio cuando él les exigió esto. O sea, ¿te imaginas la llamada telefónica? ¿Un acuerdo de paz con Israel a cambio de paz con Irán? Ahora, dejemos algo claro. Turquía no va a firmar e Irán bajo la República Islámica no va a firmar. Y creemos que Trump lo sabe perfectamente bien. Pedir el máximo absoluto al inicio de una negociación es la manera de asegurarte de que lo que finalmente obtienes parezca un compromiso razonable, en lugar del enorme cambio que realmente es. Él no está apuntando a esos países, ¿no? Sino más bien a Arabia Saudita, Pakistán y tal vez Qatar. ¿Y por qué esto es tan importante? Bueno, para aclarar eso necesitamos entender qué son realmente los acuerdos de Abraham. En septiembre de 2020, en los jardines de la Casa Blanca, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein firmaron acuerdos de normalización total con Israel. Marruecos y Sudán siguieron, y a todo esto se le llamó los acuerdos de Abraham, en honor a nuestro ancestro común en las tradiciones judía, cristiana e islámica. La importancia de esto es enorme, ya que la postura del mundo árabe durante los últimos 75 años desde la fundación de Israel en 1948 había sido consistente. Ningún país árabe reconocería a Israel, al menos hasta que existiera primero un Estado palestino. Recordamos que Egipto rompió esa regla en 1979 y eso fue algo muy importante. Jordania lo hizo después en 1994, pero luego nadie más se unió durante otros 26 años, parecía ser la norma aceptada. Y luego los acuerdos de Abraham simplemente rompieron toda la lógica que había mantenido esa postura, porque estos países analizaron su situación actual y decidieron que su verdadero problema estratégico no era Israel, era Irán. Y que Israel resultó ser el país más comprometido a enfrentar la misma amenaza que ellos, que en silencio estaban desesperados por contener. Lo que siguió fue enormemente significativo. El comercio entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos pasó de prácticamente 0 a 4.000 millones de dólares anuales en 5 años. Se concretó un acuerdo de gas natural de 36.000 millones de dólares entre Israel, Egipto y sus socios estadounidenses. Las inversiones privadas en tecnología entre los países del acuerdo aumentaron un 431% en un solo año y las empresas conjuntas en inteligencia artificial, ciberseguridad, agricultura y defensa se convirtieron en la nueva normalidad. La parte que suele pasarse por alto es que los estados árabes no le estaban haciendo un favor a Israel al firmar. Ellos querían acceso a lo que Israel había construido, porque Israel, un país del tamaño de Nueva Jersey, sin petróleo y rodeado de vecinos hostiles desde el día en que fue fundado, de alguna manera se había convertido en una de las naciones más avanzadas tecnológicamente del mundo. Estos países entendieron que odiar a Israel no valía la pena en comparación con todos los beneficios que podían recibir al firmar un acuerdo. Para Arabia Saudita, en particular, que está tratando de construir toda una economía post-petróleo a través de su programa Visión 2030 y ha comprometido 100.000 millones de dólares para convertirse en un centro tecnológico global, el acceso a la innovación israelí no es solo una cortesía diplomática. Es algo de lo que han estado excluidos durante 75 años y que realmente, sinceramente, necesitan. Pero el significado más profundo de los acuerdos nunca fue realmente solo económico, era lo que significaba para Irán. La influencia de Irán en Medio Oriente nunca se ha tratado fundamentalmente solo de su capacidad militar, aunque esas capacidades son reales y serias. La base de todo lo que Irán hace a nivel regional, la capacidad de reclutar, recaudar fondos, desestabilizar gobiernos vecinos y posicionarse como un líder digno de seguir.
Se basa en una narrativa política y religiosa que dice que el mundo musulmán está unido en el rechazo a Israel y que Irán es el paladín de esa postura, y que cualquier gobierno árabe que se acerque a Israel está traicionando la causa islámica. Esa historia inventada es lo que le da a Irán su influencia regional, su canal de reclutamiento y su justificación interna para gastar los recursos de su pueblo en conflictos extranjeros durante décadas en lugar de invertir en el propio país. Y es importante señalar que esta no es una opinión compartida universalmente en todo el Islam. Existen voces importantes dentro de la erudición islámica que desde hace mucho sostienen que la hostilidad hacia la existencia de Israel es una construcción política y no un requisito religioso genuino. Y esas voces ganaron credibilidad cuando la normalización resultó posible y no ocurrió ninguna catástrofe. Pero mientras más se normaliza esa opinión, más redundante se vuelve la República Islámica, y es precisamente por eso que Irán decidió detenerlo. Antes del 7 de octubre de 2023, se decía que un acuerdo de paz entre Arabia Saudita e Israel estaba a semanas de firmarse, con un marco ya establecido y los canales de comunicación activos. Yahya Sinwar lo dijo públicamente 5 días antes del ataque, que la normalización entre Arabia Saudita e Israel estaba avanzando significativamente y que eso era lo que debía detenerse. Y luego Hamás lanzó lo que todas hemos llegado a conocer, lamentablemente. El 7 de octubre fue una operación calculada, planeada durante 2 años, según documentos recuperados de túneles en Gaza, diseñada específicamente para destruir el impulso hacia un acuerdo entre Arabia Saudita e Israel, para hacer que Israel volviera a ser visto como el agresor ante el mundo musulmán, y para hacer que la normalización fuera políticamente imposible para cualquier líder musulmán mientras Gaza ardía. Detrás de Hamás estaba Irán, no en el ataque específico, sino en general. Su coordinación, sus recursos y su dirección estratégica estaban ahí porque se suponía que debía luchar para mantener viva la causa palestina, y al hacerlo, mantener a raya la normalización, ya que la normalización demuestra que la causa palestina ya no es la prioridad principal. Que Arabia Saudita firmara los acuerdos de Abraham habría significado el principio del fin de todo sobre lo que se basa la existencia de la República Islámica. Si el guardián de los sitios más sagrados del Islam decide que Israel no tiene que ser el enemigo, Irán pierde la causa que ha justificado su existencia como Estado revolucionario durante 45 años y la pretensión de liderar cualquier cosa simplemente se disuelve. Porque Arabia Saudita es enormemente significativa en el mundo árabe, así que Irán utilizó a Hamás para detener el acuerdo saudita en 2023. El acuerdo colapsó, siguió la guerra y por un tiempo parecía que Irán había manejado la situación de manera efectiva, pero qué equivocadas estaban. Ahora, para conseguirles el acuerdo que tanto necesitan, Trump está exigiendo el acuerdo saudita, más Pakistán, más Qatar, más todo el mundo musulmán, como precio para terminar la guerra que ellos comenzaron el 7 de octubre. La ironía de eso es realmente difícil de exagerar. O sea, es el jaque mate de todos los jaque mates. Ahora, solo para que quede claro, Irán no fue quien empujó a Hamás a iniciar esta guerra. Eso fue cosa de Hamás, pero Hamás fue financiado por Irán, y las ideologías son las mismas. Entonces, ¿por qué se está eligiendo específicamente a Arabia Saudita, Pakistán y Qatar? Bueno, el título oficial del rey saudita es custodio de las 2 mezquitas sagradas, el guardián de la Meca y Medina, y la autoridad religiosa que tiene influencia sobre 1.8 mil millones de musulmanes en todo el mundo no se parece a ninguna otra posición política, tal vez en la tierra. Quiero decir, tal vez podrías compararlo con el Papa. Que Arabia Saudita firme un acuerdo de normalización con Israel no solo agregaría un país más a una lista diplomática, sería una declaración de la máxima autoridad religiosa en el mundo musulmán sunita de que el conflicto con Israel ha terminado y que el futuro del mundo musulmán no se organiza en torno a continuar esta lucha, y que la afirmación de que todo el mundo musulmán respalda la resistencia de Irán simplemente no sobrevive a eso. Yo diría que eso es bastante significativo, sin mencionar que están diciendo, hemos terminado con esta causa palestina, nos ha agotado a todos. Pakistán tiene un tipo de importancia completamente diferente porque Pakistán no es un país árabe, pero es un país musulmán de 240 millones de personas, la quinta nación más poblada del mundo y la única potencia nuclear de mayoría musulmana que existe. Y sus pasaportes han sido sellados con las palabras no válido para viajar a Israel desde 1948 sin una sola interrupción en 77 años. Si Pakistán firma, la señal va para todos los países de mayoría musulmana en el mundo, desde Indonesia hasta Malasia, Bangladesh y África Occidental, no solo países árabes, diciendo claramente que el consenso que definió los últimos 77 años ha terminado. Y Pakistán siempre ha dicho en privado que solo consideraría moverse si Arabia Saudita lo hace primero, porque el respaldo de Arabia Saudita le da a otros países musulmanes la cobertura política y religiosa para seguir.
lo que significa que Arabia Saudita firme no solo suma a Arabia Saudita, potencialmente desbloquea a todos los demás que han estado esperando esa señal. Qatar es el más difícil de procesar si has estado siguiendo esta región por algún tiempo. Porque Qatar no solo albergó durante años al liderazgo político de Hamás, también ha financiado a grupos palestinos y la infiltración en Occidente. Y toda la identidad regional de Qatar se ha construido manteniendo relaciones con todos y sin elegir bandos permanentes, pero impulsando una ideología muy peligrosa detrás de escena. Si Qatar firma los acuerdos de Abraham, el país que le dio un hogar a Hamás estaría formalmente en un marco de normalización con Israel. Personalmente creo que Qatar es un estado enemigo de Israel y debería ser declarado como tal, pero esto sería un giro muy extraño, no solo para Israel, sino para todo Occidente. ¿Qatar anunciaría públicamente que está cambiando de estrategia? Me interesaría ver eso. Pero ¿por qué alguno de estos países firmaría? La pregunta honesta es ¿por qué alguno de estos países consideraría esto ahora cuando no lo han hecho en décadas? Y la respuesta no es la presión diplomática estadounidense, ni tampoco un cambio de postura sobre Israel. La respuesta es lo que Irán le hizo a estos países durante la guerra. De nuevo, la ironía. Durante décadas, oponerse a Israel realmente no tenía ningún costo para estos gobiernos, generaba buena voluntad religiosa y política. Eso evitaba que Irán los atacara directamente. Nunca requería realmente hacer algo o pelear contra alguien. Palestina era algo que podían apoyar en discursos sin que eso afectara sus vidas o sus economías de manera significativa. Pero Irán los atacó de todos modos. Refinerías sauditas, ciudades de Emiratos Árabes Unidos, infraestructura emiratí, tráfico marítimo en el Golfo y continuó haciéndolo incluso durante los periodos de alto el fuego, con drones atacando las inmediaciones de la planta nuclear de los Emiratos Árabes Unidos durante la supuesta pausa en las hostilidades. Estos gobiernos descubrieron durante esta guerra que su posición de neutralidad en realidad no los estaba protegiendo de nada. Así que la pregunta que ahora se hacen no es cómo evitar tomar partido, sino cómo asegurarse de no volver a estar en esta posición nunca más. Y la respuesta práctica a esa pregunta implica alinearse formalmente con una arquitectura de seguridad diseñada para disuadir a Irán. No existe ninguna obligación de luchar en la guerra de Israel en estos acuerdos, nada que se parezca a un compromiso al estilo de la OTAN, pero cuando Irán lanzó 300 drones y misiles contra Israel en abril de 2024 a Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos compartieron discretamente datos de seguimiento por radar y ayudaron a interceptar los proyectiles iraníes, haciéndolo en secreto y públicamente, negándolo a la mañana siguiente, porque los misiles iraníes que viajan hacia Israel pasan por el espacio aéreo saudita e interceptarlos es la misma operación defensiva, sin importar a qué país estén dirigidos. La geografía hace que sea un solo problema, no dos separados. E Israel ayudó a los Emiratos Árabes Unidos durante esta reciente guerra con Irán, protegiéndolos y dándoles tecnología para defenderse de los drones. Estamos trabajando juntas. Formalicen eso a través de la integración entre sus mandos militares, sistemas conjuntos de defensa antimisiles, redes de inteligencia y cooperación en ciberseguridad. Y lo que se construye es una coalición de países unida por un interés estratégico compartido en evitar que Irán tenga dominio regional. Y esa coalición, con la autoridad religiosa de Arabia Saudita, el estatus nuclear de Pakistán y el peso económico de los estados del Golfo, junto con la capacidad militar y tecnológica de Israel, representa un panorama de disuasión que es fundamentalmente diferente a cualquier cosa que Irán haya enfrentado antes. Enfrentarse a Israel cuando la alianza estadounidense tiene sus complicadas dimensiones políticas es un tipo de cálculo. Enfrentarse a todo este grupo de países juntos, una coalición unida por su comprensión compartida de lo que realmente es Irak y lo que quiere, es algo completamente diferente. Y la diferencia entre tener a esta coalición como aliada y tener a Estados Unidos como aliado es enorme. Pero llegaremos a eso en un segundo. Pero debajo de todo esto está el Corredor Económico India-Medio Oriente-Europa, IMEC. Una ruta de infraestructura y comercio propuesta que conecta a la India con Europa a través de los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Jordania e Israel. Diseñado para competir con la iniciativa de la Franja y la ruta de China, y hacer que la ruta rodee deliberadamente a Irán solo se vuelve viable dentro de un marco ampliado de normalización, lo que significa que la arquitectura económica y la arquitectura de seguridad se están construyendo como una sola cosa, no como dos, porque el control de Irán sobre el estrecho de Hormuz es un problema que todos entienden que necesita resolverse, pero este tipo de acuerdo de paz podría potencialmente resolver eso también. Así que si un acuerdo sería bueno para Israel es una pregunta que sí necesitamos responder porque no es tan sencillo. A corto plazo, este acuerdo no es tan bueno para Israel. En pocas palabras, la existencia de la República Islámica significa que Israel está en peligro.
Israel quería que la República Islámica fuera apartada del poder y se aplicó una capacidad militar estadounidense significativa a esta guerra que Israel no posee por sí solo. Y el régimen sigue ahí, con sus misiles balísticos intactos y con un posible alivio financiero sustancial en camino. Y no, Israel no controla la política exterior de Estados Unidos. Esta fue una decisión de Trump basada en cálculos económicos y políticos estadounidenses, e Israel es el socio menor en esta relación. Algo que en este momento ha quedado muy claro. Netanyahu ahora tiene que explicarle al público israelí que apoyó esta guerra y quería que fuera más lejos, por qué podría terminar de esta manera, lo cual no es una posición cómoda para alguien que ha construido toda su identidad política en torno a ser el guardián de la seguridad de Israel. Pero, y esto es importante, la visión a largo plazo es realmente diferente y requiere aceptar algo con lo que a muchas personas les resulta difícil lidiar. Los israelíes tuvieron que hacer esto con Hamas en Gaza y ahora podrían tener que hacerlo con Irán. La República Islámica es una ideología revolucionaria incrustada en todo el aparato estatal, en la Guardia Revolucionaria Islámica, en los sistemas educativos y en las estructuras religiosas del Estado. Y 45 años de presión estadounidense a través de sanciones, asesinatos, ciberataques y acciones militares no han acabado con ella. 6 semanas de bombardeos no han acabado con ella. Puedes destruir instalaciones nucleares y las volverán a construir. Puedes eliminar a líderes individuales y surgirán nuevos. Cada administración que ha intentado lidiar con la República Islámica la ha dejado en pie al pasar a la historia, lo cual en algún momento deja de ser una sorpresa y en realidad empieza a ser información importante sobre la realidad que tenemos que aceptar. La pregunta es, ¿qué haces realmente ante una amenaza que no puedes simplemente eliminar físicamente porque es ideológica? Y la respuesta que Donald Trump parece estar buscando es construir una situación regional en la que Irán quede estratégicamente aislado de una manera en la que nunca antes lo había estado, donde el custodio de la Meca y la única potencia nuclear musulmana del mundo están formalmente en paz con Israel, donde una coalición de países con sus propias razones para contener a Irán están alineados contra sus ambiciones regionales, y donde la narrativa política es que todo el mundo musulmán respalda esto. La resistencia de Irán ya no tiene audiencia porque las voces más autorizadas del mundo musulmán se han movido en la dirección completamente opuesta. Una coalición así, construida sobre un interés estratégico compartido y una comprensión muy profunda de a lo que se enfrentan. En lugar de la presión estadounidense, con sus propios elementos disuasorios, peso propio y su propia legitimidad regional, proporciona un seguro a largo plazo contra un posible resurgimiento iraní. Eso no depende de que un presidente estadounidense en particular esté en el cargo, lo cual es el toque adicional de genialidad de este movimiento. El Medio Oriente dependería del propio Medio Oriente para su seguridad, no de Estados Unidos, que ha demostrado, aunque no bajo Trump, ser muy voluble a veces. Trump ha estado pensando a largo plazo todo este tiempo, y al mirar hacia el futuro y ver hacia dónde soplan los vientos de la opinión estadounidense, ha decidido que se necesita algo un poco más concreto que solo Estados Unidos respaldando a Israel. Mientras Israel continúa desarrollando su independencia militar de Estados Unidos, esto le da una mayor libertad para actuar según su propia evaluación de las amenazas. Los estados del Golfo que comparten la visión de Israel sobre lo que realmente representa Irán pueden encontrarse cada vez más alineados con esa capacidad, en lugar de resistirse a ella. Y más importante aún, el futuro de Irán no solo depende de que Estados Unidos comprenda la amenaza, sino de las personas que saben que es real. Esto es lo que hace que este momento sea realmente significativo cuando vemos el panorama completo de cómo se formó. En 2023, Irán utilizó a Hamas para destruir un acuerdo de paz entre Arabia Saudita e Israel que estaba a semanas de firmarse, lanzando la peor masacre de judíos desde el Holocausto, específicamente para detener la normalización árabe-israelí y preservar su posición como campeón de la resistencia musulmana. Funcionó, el acuerdo desapareció. La guerra siguió, e Irán se compró tiempo. Pero la guerra que se desencadenó el 7 de octubre ahora se está utilizando como palanca para exigir algo mucho más grande que el acuerdo que Sinwar dio su vida para evitar. Mientras la cobertura se centraba en si Trump fue superado en los detalles del alto al fuego, de nuevo, un alto al fuego que probablemente será redundante, un cálculo a más largo plazo ha ido tomando forma. Uno basado en el reconocimiento de que la República Islámica no va a desaparecer simplemente mediante la acción militar, y la ventana de máxima presión creada por esta guerra fue quizás el único momento disponible para extraer algo permanente de países que finalmente estaban lo suficientemente desesperados como para considerarlo seriamente. Esto es obra de Irán. ¿Funcionará?
Honestamente, estamos muy lejos de que se firme un acuerdo. Irán ya está retractándose de los compromisos que hizo la semana pasada. Qatar ha pasado años y enormes recursos construyendo una identidad regional basada en mantenerse al margen precisamente de este tipo de alineaciones. Y Arabia Saudita enfrenta un 99% de oposición interna a la normalización en este momento. Y no creo que Israel esté apresurándose con entusiasmo hacia asociaciones formales con países que hasta hace poco financiaban a sus enemigos. Hay pasos serios y complicados entre donde estamos hoy y cualquier cosa que se parezca a lo que Trump está describiendo, y esto podría desmoronarse por completo. Pero la pregunta realmente ha cambiado. La República Islámica es una idea, y las ideas no terminan por campañas militares. Y aceptar esa realidad en lugar de luchar contra ella parece ser de lo que realmente se trata esta estrategia a largo plazo. Construir una coalición de países que tienen todas las razones para mantener a Irán contenido, esa es una respuesta diferente al mismo problema que ha resistido cualquier otra respuesta durante 45 años. Y si de eso se ha tratado todo esto desde el principio, si este es el plan que siempre estuvo operando por debajo del ruido de las negociaciones del alto al fuego, el circo mediático y las críticas de los propios aliados de Trump, entonces la única pregunta que realmente nos queda es, ¿qué más tiene planeado? Soy Ira Kay y nos vemos la próxima vez.